Mi nombre es Elena Rivas, tengo 36 años y vivo en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. Ese rincón antiguo de la ciudad donde las paredes parecen tener memoria y los pasos resuenan con historias que no se apagan. Mi departamento es pequeño, pero tiene una ventana que da a una plaza donde todavía los chicos juegan a la pelota y los viejos discuten sobre fútbol y política como si fueran los dueños del mundo. Durante mucho tiempo yo también fui así, llena de planes, de certezas, de fe. Pero la vida, la vida, tiene una manera curiosa de enseñarnos el peso del alma. Mi historia comienza hace 4 años, en una fría mañana de junio, cuando recibí una llamada que lo cambió todo. Era un viernes, el cielo estaba gris y me preparaba para ir a trabajar a la escuela donde daba clases de literatura. Amaba ese lugar. El olor a libros viejos, el bullicio de los niños en el patio, el sonido del timbre, todo me hacía sentir viva. Mientras esperaba que el café terminara de pasar, el teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señora Elena Rivas», dijo una voz masculina, seria. «Necesito que venga a la comisaría de la 9 de julio. Es sobre su esposo, el señor Tomás Rivas». El resto de la conversación se perdió en un zumbido. Solo recuerdo haber dejado caer la taza. El café se derramó por el suelo, como una mancha oscura que crecía, hasta tragarse todo. Tomás había tenido un accidente de coche. Un camión perdió el control y se cruzó el semáforo. Murió en el acto. En el acto. 2 palabras tan pequeñas para contener el final de una vida entera. Los días siguientes fueron una neblina. Gente entrando y saliendo de casa, flores, rezos, abrazos. Y yo ahí, mirando todo como si estuviera viendo mi propia historia desde lejos. En esa época decía lo que todos esperaban oír: está con Dios, descansa en paz. Pero dentro de mí, lo único que había era rabia. Rabia contra Dios, contra el destino, contra la fe que de repente se volvió un eco vacío. Recuerdo quedarme mirando el techo de noche y preguntar en silencio: si Él está en paz, ¿por qué me dejó en guerra? El departamento se volvió un desierto. La almohada a su lado permaneció intacta durante meses. Seguía cocinando las mismas porciones, como si Él fuera a llegar en cualquier momento y decirme: mi amor, ¿ese olor es todo para mí? Pero su plato quedaba lleno, frío, y yo terminaba tirándolo. La Biblia que antes descansaba sobre mi mesa de noche quedó cerrada. No podía abrirla. Cada versículo parecía burlarse de mi dolor. Y cuando alguien me decía: Dios sabe lo que hace, yo solo pensaba: entonces no me conoce. 3 meses después del accidente, una amiga insistió en que volviera a la iglesia. Fui, más por educación que por fe. Entré despacio, me senté en el último banco. Ese olor a madera y velas me atravesó como un recuerdo cruel. El pastor hablaba sobre Job, sobre cómo Dios permite el sufrimiento para probar el corazón humano. Yo apenas escuchaba, pero hubo una frase que me detuvo. Hay silencios que son respuestas que todavía no entendemos. No sé explicarlo. Fue como si alguien abriera una rendija en mi pecho. No lloré ahí, pero cuando llegué a casa y cerré la puerta, el cuerpo se derrumbó. Caí de rodillas y lloré todo lo que había guardado. Fue feo, crudo, verdadero. Y entre sollozos, murmuré lo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Si existís, Señor, haceme sentir que todavía estoy viva. No vino ninguna luz, no escuché ninguna voz, pero esa noche dormí. Por primera vez en meses. Desde entonces, las cosas empezaron a cambiar, casi imperceptiblemente. Dios no se me apareció en visiones, empezó a visitarme en los detalles. Una vecina que tocaba mi puerta todos los domingos con pan fresco. Un alumno que me escribió: «Profe, usted tiene el don de curar con las palabras». Un atardecer que, sin saber por qué, me hizo sentir nostalgia y gratitud al mismo tiempo. Fueron esas pequeñas cosas las que comenzaron a coser mi alma. Un día, ordenando una estantería, encontré un cuaderno viejo de Tomás. Era donde escribía sus reflexiones de fe. En la última página, una frase subrayada con birome azul: aunque el cielo parezca callado,
El amor de Dios no cambia. Eso me quebró. Lloré como si Él acabara de abrazarme. Y ese día, por primera vez desde su muerte, di gracias. Gracias por su vida. Gracias por haber amado. Y por poder sentir, de alguna manera, que había algo más allá del dolor. Con el tiempo, empecé a ayudar en la iglesia, en visitas a hospitales. La primera vez que fui, me temblaban las piernas. El olor a desinfectante, las sábanas blancas, los ojos cansados de la gente, todo me recordaba lo que había perdido. Pero ahí conocí a Sofía, una chica de 17 años con leucemia. Era una explosión de luz en medio del invierno. Hablaba de su enfermedad con un humor que yo jamás habría tenido. Tenía una sonrisa que desafiaba la muerte. Una tarde me preguntó: Elena, ¿vos crees que Dios me escucha incluso cuando me quejo? Eso me golpeó como un espejo. Era exactamente la pregunta que yo le hacía al cielo cada noche. Le tomé la mano y le dije lo que yo misma necesitaba oír. Él te escucha incluso cuando callas. A veces el silencio es la forma más pura de oración. Ella sonrió. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi dolor podía tener un sentido. Las semanas siguientes empecé a escribir de nuevo. Pequeños textos, reflexiones, no para publicar, sino para sobrevivir. Escribir se volvió mi manera de hablar con Dios, y sentía que Él me respondía, no con palabras, sino con presencias. Un día, Sofía empeoró. Fui al hospital. Cuando entré a su habitación, estaba débil, pero consciente. Me miró y susurró: Cuando vea a Dios, le voy a decir que vos me enseñaste a no tener miedo. Murió unas horas después, y el silencio volvió. Pero esta vez era otro silencio, no el de la ausencia, sino el de la eternidad. Pasé días pensando en eso. ¿Cómo es posible que alguien tan joven tenga tanta fe? Y lo entendí. Sofía no creía a pesar del dolor, sino dentro de él. Y eso es lo que quiero decirle a quien lea estas palabras. La fe verdadera no es la ausencia de preguntas, es el valor de seguir creyendo mientras las preguntas aún duelen. Hoy, 4 años después, todavía hay días en que despierto con el peso de la ausencia. Aún hay noches en que hablo con Dios y el cielo parece mudo, pero ahora sé que su silencio también habla. Habla en las manos que me ayudan, en las palabras que me curan, en los recuerdos que me sostienen. A veces voy sola a la iglesia. Me siento en el mismo banco de siempre. No pido nada, solo estoy, y siento como si Él se sentara a mi lado, también en silencio, como un amigo que entiende sin necesidad de hablar. Cuando el sol se pone y la luz dorada cubre los techos de Buenos Aires, suelo cerrar los ojos y dejar que el viento toque mi rostro. Siempre es la misma sensación, una ternura inexplicable, un consuelo que nace desde adentro. En esos momentos susurro: si todavía estás ahí, Señor, gracias por quedarte incluso cuando no te veo. Y el viento sopla, y con eso basta. Aprendí algo con todo esto. Dios no me salvó del dolor, me salvó a través de él. No volví a ser la misma, y tal vez ese sea el milagro. Porque, en el fondo, el dolor es el lugar donde el alma aprende a respirar de nuevo. Tomás me enseñó el amor humano. Sofía me enseñó el amor divino. Y Dios, en medio del silencio, me enseñó a escuchar la vida. Hoy, cuando alguien sufre, no intento explicar nada. No hablo de planes misteriosos, ni de propósitos mayores. Solo escucho, abrazo, acompaño. Porque a veces, el amor es el único sermón que vale la pena. Si pudiera volver atrás, le diría a aquella Elena de antes del accidente: vas a pasar por el desierto, vas a enojarte, vas a dudar, pero al final descubrirás que hasta el desierto tiene flores. Solo hay que mirar con ojos de fe. La fe, entendí, no es un grito de victoria, es un susurro persistente, un sigo acá, dicho entre lágrimas. Y así sigo. Caminando por las calles de Buenos Aires, entre cafés, bocinas, voces, pasos. La ciudad es la misma, pero yo cambié. Ahora veo a Dios en las ventanas, en la gente, en los silencios. Tal vez ese sea el verdadero milagro. No el fin del dolor, sino descubrir que el amor de Dios permanece incluso cuando el cielo calla.
Y si estás leyendo esto hoy, y sentís que Dios también se ha callado para vos, recordá que Él sigue ahí. No te olvidó. Solo te está enseñando a oír su corazón de otra manera. Tal vez algún día, cuando el ruido del dolor se apague, vos también descubras lo que yo descubrí. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia en forma de misterio. Es el sonido del amor que todavía no sabemos descifrar. Fin.